día de hoy, el tema es pasando a Macedonia, el siguiente nivel. Pasando a Macedonia, el siguiente nivel. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 6 al 10. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Gloria en nombre de Dios. Bueno, estamos orando, pidiéndole al Señor que nos dijera que es lo que quería que compartiéramos con ustedes el día de hoy. Y bueno, creo que este es parte del corazón de Dios para ponerlo en el corazón nuestro como una semilla. Esta palabra va a quedar grabada en su corazón como una semilla. Bueno, pues resulta que este tema de pasando a Macedonia nos impulsa, nos anima y nos provoca a que nosotros también pasemos del lugar en donde estamos a otro lugar. Buscamos en el diccionario y pasar tiene más de 12 acepciones. Esas acepciones, bueno, solamente tomamos una, que es pasar, es cruzar un límite o una barrera. Cruzar un límite. El Señor dijo: ensancha las estacas de tu cabaña. No te quedes donde estás, ya dijimos la semana pasada, sino avanza, avanza. Sigue cruzando los límites, que a veces son límites solamente mentales. Sigue cruzando los límites financieros. Dice Rick Warren que el zapato tuyo no determine el crecimiento del pie, sino más bien que el pie sea el que mande la medida del zapato. Entonces, debemos de cruzar ya los límites, debemos de cruzar las barreras que decíamos a veces son mentales, y cada vez que tú digas no puedo, realmente ese no es palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sale? Entonces, aquí vemos en este pasaje de la Biblia cómo el apóstol Pablo inicia su segundo viaje misionero, y en este segundo viaje misionero, bueno, estando en Antioquía, se van para Derbe y bueno, atraviesan Siria, Cilicia, después llegan a Derbe y a Listra, donde conocen a Timoteo. Después, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, el Espíritu Santo les prohíbe que vayan a Asia. Y bueno, y cuando llegan a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Yo me preguntaba por qué no se lo permitió. ¿Qué tienen los asiáticos? En este caso era Asia Menor Occidental, la península. Y yo preguntaba por qué el Espíritu Santo no les dejó
ir primero a Asia, si ya estaban prácticamente a un día de camino desde Listra, o por qué si llegaron a Misia, por qué el Señor no les permitió ir a Bitinia, que también era parte de Asia, y estuve investigando, preguntando, ¿por qué no les permitió ir a predicar ahí a Asia? Y bueno, pudimos encontrar algunas cosas muy interesantes. Bueno, así que vamos a ir rápidamente al punto número 1 de este tema, pasando a Macedonia, el siguiente nivel. Punto número 1, la prohibición del Espíritu Santo. Bueno, nos enseña esta prohibición que Dios está al pendiente de lo que hacemos. En el Salmo 139:4 dice que aún no está la palabra en nuestra lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él conoce todos nuestros movimientos, Él conoce nuestros pensamientos, conoce lo que vamos a hablar, aún todavía no está en nuestra boca, y Él ya lo sabe. Él sabe lo que queremos hacer o pretendemos hacer. Él sabe a dónde queremos ir o lo que estamos haciendo. Él lo conoce todo con detalles. No cae un pajarillo a la tierra sin la voluntad del Señor. Así que Él sabe todas las cosas. Y en este caso, aunque Pablo ya les había dicho a Silas e incluso a Bernabé, les había dicho que fueran a recorrer todas las iglesias que habían levantado y fundado o fortalecido en el primer viaje misionero. Ahora, en este segundo viaje misionero, ya están a medio camino de las primeras, y Pablo quiere ir a Asia, y Pablo quiere ir a Bitinia, y el Espíritu Santo dice, no se va a hacer lo que tú quieres. Yo estoy al tanto de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, pero en este caso no se va a hacer lo que tú deseas o lo que tú quieres. Más bien se va a hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es ver que el Espíritu Santo, bueno, quiere dirigirnos, está al pendiente de nosotros. Permítame un minuto. Bueno, ahora sí, seguimos. Entonces, número 2 nos enseña que no todo lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere. Aunque nuestros pensamientos sean buenos, aunque nuestros deseos sean buenos. El apóstol Pablo quería ir a Asia a predicar la palabra, quería ir a Bitinia a predicar la palabra. Eso no es malo, eso es bueno. Él quería compartir el evangelio del reino de Dios. Pero en este caso, bueno, el Espíritu Santo le dijo, no, espérame, alto, todavía no. Así que nosotros tenemos que entender. A veces nos aferramos a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer lo que nosotros queremos, a hacer lo que deseamos, lo que anhelamos, pero no siempre ese anhelo de nuestro corazón va de acuerdo al corazón de Dios. Y entonces, hermanos,
A veces se nos atraviesa esto, se nos atraviesa aquello, algo nos impide, se nos hace tarde, nos despertamos tarde, o pasan cosas, o alguien nos llama, encontramos a alguien en el camino y resulta que ya no se hace aquello que queríamos hacer. Y no siempre nos damos cuenta que es la mano de Dios o es el Espíritu Santo que nos está librando de peligros o que nos está librando de algún ataque o que nos está librando de aquello que nosotros ignoramos. Pero que al final de cuentas Él dice, espérate, tranquilo, cálmate, se debe de hacer lo que yo digo, no lo que tú digas. Jesús entendió eso y por eso Jesús decía que se haga tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad. De esa manera también debemos de entender que a veces no es que esté mal lo que nosotros queremos hacer, pero que todavía no es el tiempo, no por el momento, a lo mejor más adelante, a lo mejor más tarde, pero no en ese momento. Así que no te aferres a hacer, hermano amado, no te aferres a hacer lo que tú quieres, sino sé sensible para oír la voz de Dios, la palabra de Dios, la visión de Dios, la revelación de Dios, y entonces eso es lo que debes de hacer. ¿De acuerdo? Ahora, número 3, nos enseña entonces que no era el tiempo de Dios para Asia y para Bitinia. Todavía no. A veces nosotros forzamos las cosas, pero no. Todavía no. Cuando leemos un poquito más la palabra de Dios, nos damos cuenta que más adelante, en Hechos capítulo 19, Dios le permite ahora sí a Pablo ir a Asia, y no solamente eso, sino que le da la oportunidad de estar ahí varios años. Ve lo que dice en Hechos 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Ahora sí, se llegó el momento y ahora sí Pablo está predicando en Asia. Y luego dice versículo 22, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Ahora sí llegó su momento de predicar la palabra en Asia, y ahora sí, el Espíritu Santo ya no le prohibió nada. ¿Te das cuenta? Incluso se le acusó a Pablo de que él era un alborotador y que había casi conquistado toda Asia con su evangelio y con su predicación. Dice versículo, ahí mismo, versículo 26, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Así que, bueno, llegó el momento en que en Asia se predicara la palabra de Dios. Pero en el pasaje que estamos estudiando, que era en el segundo viaje misionero de Pablo, se les prohibió ir a Asia y se les prohibió ir a Bitinia. Ya en el tercer viaje, ahora sí les tocó su turno. Bueno, ¿qué más podemos decir entonces? Que esta prohibición del Espíritu Santo nos enseña que el propósito de Dios debe cumplirse aún sobre nuestras buenas intenciones. ¿Y cuáles eran las buenas intenciones? Ir a Macedonia.
Ese era el plan del Espíritu Santo, pero para ese momento el apóstol Pablo y su equipo de ministros, de misioneros, todavía no lo sabían, hasta más adelante. Terminemos con este primer punto. 5. Debemos cerrar nuestros oídos a otras voces para escuchar solamente la voz del Espíritu Santo. Eso es usar el GPS cristiano. ¿Qué significa GPS? Guía perfecta del santo. Te ubica el GPS. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo va a acomodar los tiempos, va a acomodar los lugares, va a acomodar el transporte, va a acomodar el personal indicado, va a suplir los recursos necesarios y va a preparar el corazón de las personas a las que tú les vas a estar predicando la palabra. Así que no es bueno resistir al Espíritu Santo, sino más bien debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Eso nos va a ubicar. Si hay alguien que tienes ahí a tu lado, por favor, dile, ubícate, ubícate. Necesitamos ser dirigidos ni siquiera por la voz de un hombre o la voz de un libro cualquiera, sino ubícate. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y por el libro de Dios, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Ubícate y toma la dirección que Dios te dé por medio de su palabra o por medio de su Espíritu Santo. Punto número 2. Este pasaje también nos enseña que la visión nos da dirección. ¿Cómo es eso? Bueno, dice la palabra de Dios que entonces como el Espíritu Santo no les permitió ir al norte a donde estaba no ir al sur donde estaba Asia, que bueno, todo era Asia, o ir al norte donde estaba Bitinia. Entonces se quedaron ahí parados, estancados, hasta que Dios le habla en sueños a Pablo y le muestra a un varón macedonio que estaba de pie y que le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Este hombre macedonio estaba de pie, quiere decir que no estaba descansando, había incertidumbre, inquietud en su corazón y obviamente estaba preocupado porque necesitaba ayuda. Entonces, ¿qué hacía? Le rogaba. Rogar quiere decir que tiene necesidad, que le urge, que le hace falta algo. Le rogaba a Pablo y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos, ayúdanos. Como diciendo, muévete del lugar en donde estás y ven a el otro lugar que te estoy diciendo que es Macedonia, porque ahí vas a tener la oportunidad de ayudarnos. Y ayudarnos en plural no quiere decir ayúdame, está diciendo ayúdanos por favor, todos los de Macedonia te necesitamos. Vamos a ver entre paréntesis dos cosas importantes sobre la importancia de la visión. La visión, dijimos, nos da dirección. Proverbio 28:18, usted ya sabe que donde no hay visión, el pueblo perece, mas aquel que guarda la ley, feliz es él. Es importante entonces que nosotros obedezcamos a la visión que el Señor nos da.
Pablo tuvo ese sueño y por medio de ese sueño tuvo una visión. Ahora, visión es el mensaje de Dios para su pueblo. Dios nos da a conocer su voluntad y sus planes y abre su corazón para que nosotros llevemos a la práctica su voluntad y sus planes. Entonces, ese deseo de su corazón, por medio de una visión, lo pone en nuestros corazones, lo pone en nuestras mentes, lo pone a nuestra disposición para que nosotros lo pongamos en práctica. Ahora, por la visión logramos enfocarnos en algo específico. En este caso, Dios le está diciendo a Pablo, por lo pronto, olvídate de Asia, olvídate de Bitinia y enfócate en Macedonia. Enfócate en Macedonia. Yo creo que hoy el Señor nos está diciendo a la familia Avance de Fe, olvida tus planes de ir a África a predicar o a Asia a predicar o alguna ranchería de México y concéntrate en donde ya te puse. Concéntrate en la presa, en Lázaro Cárdenas, concéntrate en la zona oriente de Tlalnepantla, Avance de Fe. Concéntrate en el barrio de Zaraperos, concéntrate en Chimalhuacán, familia Avance de Fe. Concéntrate en Pachuca, en Mineral de la Reforma, familia Avance de Fe. Olvídate de ir ahorita a otros lugares. Es importante, concéntrate, enfócate, no desperdicies recursos. Aprovecha los recursos humanos, los recursos financieros que tienes y enfócate en un solo lugar para la gloria de Dios. Ahora, nos conviene ser obedientes a la voz de Dios. Eso es lo que va a traer frutos. Eso es lo que Dios va a usar para ayudarnos a servir a los demás y a cumplir la misión y el propósito por el cual Dios nos puso sobre la tierra. Muchos hombres en la Biblia, también vamos a ver esto, tuvieron sueños y visiones. Esto lo vamos a ver un poquito rápido. Estos sueños, estas visiones, trajeron claridad a la vida de cada uno de ellos. Dijimos, la visión te enfoca. Trajeron esos visiones, esas revelaciones, trajeron dirección y los enfocó en el propósito de Dios para cumplir la misión que Él les encomendó. Vamos a ver algunos de estos hombres que tuvieron visiones y rápidamente vamos a ir ubicándonos cada vez más en este tema que es pasa a Macedonia, el siguiente nivel. Job fue uno de ellos. Bueno, hay muchos en la Biblia que recibieron sueños, revelaciones, visiones y Dios les dirigió y habló con ellos, les mandó ángeles para hablarles. Pero vamos a ver un poquito más del Nuevo Testamento. Pero es bueno que veamos Job 33, 14 al 16. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en su lecho. Así que, ¿cómo nos habla Dios? Ya decíamos hace rato por su palabra, por el Espíritu Santo, pero también dice ahí que Dios nos habla por sueños, que Dios nos habla por visiones, que Dios envía ángeles para hablarnos de su palabra y que a pesar de todo eso, parece que el hombre no entiende. El hombre,
A veces estamos tan distraídos y ocupados en la obra de Dios que no escuchamos a el Dios de la obra. Necesitamos concentrarnos un poquito más. Ahora, por ejemplo, los magos que vinieron a visitar a Jesucristo cuando nació, Mateo 2, 13 y 14, dice, siendo avisados por revelación que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así que el Espíritu Santo les avisó o mandó un ángel o también tuvieron un sueño, pero dice que fueron avisados por revelación. Así que hay visión, hay revelación. Y dice ahora José, el esposo de María, 4 veces mínimo, Dios le habla, Dios se le revela, Dios le habla por sueños, Dios envía a un ángel para que le dé el mensaje, primero para que recibiera a su esposa, luego dice el Mateo 2, 13, 14, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Y ya en Egipto otra vez el ángel le dice, ya regrésate porque los que procuraban la muerte del niño pues ya se murieron. Y cuando regresa, bueno, encuentra que el gobernante actual era el hijo de Herodes y que ahora Herodes Antipas pues estaba en el trono. José siente temor y el Espíritu Santo, el ángel de Dios le vuelve a hablar otra vez para confirmarle que se vaya a Galilea. Ahora, la mujer de Pilato, ustedes conocen la historia, Mateo 27, 19. No tengan nada que ver con ese justo, le dijo a Pilato cuando le estaba juzgando, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Uno puede decir que solamente Dios les habla a los temerosos de Dios, a los que son ya hijos de Dios o son cristianos. Y bueno, no, esta mujer sí tenía temor de Dios y todo, pero no asistía, no se congregaba, no tenemos la certeza de que era una hija de Dios. Sin embargo, Dios le habla para que pueda influir en su esposo. Y su esposo, usted ya sabe la historia, termina lavándose las manos y entregando a Jesús a sus perseguidores, a sus enemigos. Todo esto tiene mucho más detalles, pero seguimos avanzando. Natanael, en Juan 1, 47 al 51, dice una parte de estos versículos, Jesús le dijo a Natanael, porque te dije que te vi debajo de la higuera, es que me creíste. Pero le dijo, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cielo abierto. Cuando el Señor decide hablarnos, abre el cielo, envía a alguno de sus ángeles que son mensajeros, o nos revela por medio no solamente de un sueño, sino de una visión. Se abre la visión como si fuera una película y se manifiesta algo ahí, como se le manifestó a Pablo cuando iba camino a Damasco. Jesús le dice a Natanael, los cielos van a estar abiertos a partir de ahora y ustedes van a poder tener esas visiones, esas revelaciones, esos mensajes con más amplitud, con más fluidez.
ahora podemos decir, ¿y por qué no los tenemos tan seguido? Bueno, porque no nos disponemos, no nos sentamos, no nos callamos la boca para escuchar la voz de Dios. Pero Dios anhela hablar con cada uno de nosotros, así como hablaba con Adán y Eva. Él quiere hablar con nosotros todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Así que tenemos que ser sensibles para que el Señor nos muestre esos cielos abiertos que ya están ahí y que nosotros podemos incursionar en ellos. Uno de los que vio esto fue precisamente Esteban. Cuando fue apedreado, él dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Así que en ese momento difícil, él fue consolado con los cielos abiertos. Se le presentó Jesucristo como estaba en el tercer cielo, sentado a la diestra de Dios. Y usted ya sabe la historia. También el apóstol Pablo, bueno, dice que si en lo físico, en el cuerpo, o fuera del cuerpo, en espíritu, él no sabía decirlo, pero él había subido hasta el tercer cielo. Y en el tercer cielo le fue dado el conocer y saber misterios que no les había sido dado a conocer a los hombres. Entonces, si el cielo o los cielos siguen abiertos, bueno, a Juan, el amado, en el Apocalipsis capítulo 14, capítulo 4, perdón, le dice la voz: sube acá y te mostraré. O sea, están abiertos los cielos. Entonces, hermanos, busquemos a Dios en oración, en ayuno, busquemos a Dios de corazón y seamos sensibles para ver lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido en el corazón de los hombres, pero que Dios ya tiene reservado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, dice en 2 Corintios capítulo 2. Así que, queridos hermanos y amigos, Ananías fue otro hombre que en Hechos 9:10 y el versículo 12, Dios le habla, le da una visión y le dice lo siguiente: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Porque cuando tú recibes o cuando recibimos alguna visión o revelación de parte de Dios, nosotros tenemos que hacer caso a esa visión, a esa revelación y responder: heme aquí, Señor. Es lo que hizo Isaías allá en el capítulo 6, también cuando se le presenta la visión del trono, y Dios dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Le pone un carbón encendido en sus labios, como purificando su boca. Y bueno, Isaías, usted sabe la historia, él dijo: heme aquí, envíame a mí. Porque para eso son los sueños, las revelaciones, para eso son las visiones, para que nosotros dejemos la pasividad y actuemos. Y entonces podamos de esa manera realizar la visión de Dios, cumpliendo nuestra misión. En Hechos 10:9, también el apóstol Pedro dice que le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendió un lienzo por las cuatro
esquinas, lleno de animales inmundos, y usted ya sabe toda esa historia. Y el Señor o la voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Ahí Pedro no estaba soñando. Cuando Pablo iba rumbo a Damasco, tampoco estaba soñando. Tuvo la visión y se cayó del caballo y vio al Señor Jesucristo y tuvo un encuentro personal con Jesucristo en ese éxtasis. Y los que iban con él oían la voz, pero no veían a nadie. Ahora Pedro tiene este éxtasis también y le dice: levántate, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi vientre o en mi boca jamás. Y ya sabemos que ahí, de acuerdo al contexto, estos animales inmundos, cuadrúpedos, reptiles, estaban representando dos cosas. La número uno era que obviamente Pedro iba a ir a la casa de Cornelio y ahí les iba a predicar la palabra sin prejuicios de que aquellos eran gentiles y los gentiles no debían de ser tomados en cuenta. Según Pedro y según los judíos, no tenían que ser tomados en cuenta para ser salvos, porque eran considerados como perros. Pero el Señor le enseña a Pedro que lo que él limpió no lo llame común y no lo llame inmundo. Así que Pedro va, y usted sabe la historia. Cornelio, su casa, su familia, sus amigos se convierten a Jesucristo. Creo que eso es algo que deberíamos de hacer nosotros: reunir a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y compartirles la palabra de Dios para que el Espíritu Santo baje, les redarguya, les toque y les salve. Entonces, esos son las casas de fe, esas son las células, y como dijimos, a los encargados de las células de la familia Avance de Fe les hacemos el llamado para que empiecen a hablar con todos los que están a su cargo, y con la ayuda de Dios, ya esta semana, que primero Dios estaremos primero Dios en semáforo naranja, bueno, ya empecemos a planear qué día nos vamos a reunir, si va a ser el mismo día, para seguir estudiando las lecciones que realmente han sido de bendición para muchos. Y quizás ya es tiempo de invitar a uno o dos amigos, vecinos o familiares, y si no fuera posible en esta semana, pues entonces para la otra. Pero hay que hacerlo. Cornelio lo hizo. Y no solamente eso, sino sabemos que también a Dios le dio una visión a Cornelio. Mandó a su ángel mientras él estaba orando, y también estaba despierto. Pablo estaba despierto, Pedro estaba despierto, Cornelio estaba despierto. Así que Dios nos habla cuando estamos dormidos, pero también cuando estamos despiertos. Nos revela cosas, o dijimos nos abre la pantalla, o nos hace entrar en un éxtasis. Muchas personas, y aún predicadores, siervos de Dios, y algunos pastores niegan que ahora el Espíritu Santo nos pueda hablar, que nos pueda dirigir, que nos pueda enseñar, instruir, capacitar, y que nos pueda dar la dirección de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que esos tiempos ya se acabaron. Pero no, el Espíritu Santo sigue hablando ahora en nuestros tiempos, así que seamos sensibles. De hecho, Joel profetizó todo esto
en Joel 2:28, usted sabe, y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Solo carne que conoce a Dios, dice sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dios puede hablarnos hoy. Dios puede hablarnos hoy. Así que abramos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo nos dirija. Bien, regresamos a la historia en que estamos, la historia bíblica del varón macedonio, que es el número 3, y que es la visión del varón macedonio, que dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Por medio de esta visión, Dios habla con Pablo y le da dirección específica a Pablo y a su equipo de ministerio. Ahora ya sabían a dónde ir. Cuando Pablo recibe esa visión, junta a su equipo de ministerio, ¿y qué es lo que hace? Les comparte la visión de Dios. Les habla de lo que Dios le acaba de decir. Y entonces ese equipo, ahora sí, que estaban conscientes de que no los dejaron ir a Asia y de que no los dejaron ir a Bitinia, entonces ahora se ponen felices, se ponen contentos porque Pablo les comparte la visión. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora todos juntos marchan, todos juntos avanzan. Y a partir de ese momento, de hecho, Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, deja de narrar la historia de los Hechos en tercera persona, que era ellos, les dijo, les habló, fueron, y ahora empieza a decir, nos preparamos, zarpamos. Ya, entonces ya no son ellos, ahora son nosotros. Qué bonito es que nosotros, la familia Avance de Fe, dejemos de trabajar individualmente, como llaneros solitarios decíamos, y empecemos a trabajar en equipo. Compartamos la visión, compartamos lo que Dios nos ha enseñado y pongámonos de acuerdo para marchar para el regreso, decíamos la semana pasada, o esta semana para pasar a otro nivel, que en este caso sería Macedonia. Ahora, si ya sabes a dónde ir, entonces no hay incertidumbre, no hay temor, no hay duda. Tú ya sabes a dónde vas a ir. Entonces, tú puedes planear, tú puedes programarte, tú puedes ir con seguridad y con certeza. De hecho, el Señor Jesucristo les decía a los discípulos, y cuando los lleven delante de los reyes o delante de alguien que les pregunte, ustedes no se preocupen ni qué van a hablar, porque el Espíritu Santo les va a decir qué es lo que tienen que hablar. Obviamente, tú te preparas primero, te preparas en tu casa, lees, estudias, oras, ayunas, y cuando el Señor te manda a un lado, pues obviamente, si se te olvida algo, el Señor pone o te recuerda lo que el Señor Jesucristo había enseñado, y tú lo compartes con libertad, con seguridad, con optimismo, con pasión, con denuedo. Puedes compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estás seguro que lo que estás hablando es lo que el Espíritu Santo quiere que tú hables a la persona
que Él quiere que tú le hables, a la cual Él ya preparó su corazón de antemano para escucharte, como hoy Dios ha preparado el corazón de nuestro hermano que está ahí sentado, de nuestra hermana que hoy nos acompaña, para que el Espíritu Santo le siga hablando y le siga tocando. Ahora, ¿qué representaba para Pablo esta visión del hombre macedonio y por qué era necesario que fueran a Macedonia y no a Asia o a Bitinia? Bueno, número uno, porque era el inicio de la predicación del Evangelio en Europa. Este era un campo nuevo. Dijimos, Pablo había hecho su primer viaje misionero, pero apenas si llegó a las orillas de Asia. Ahora el Espíritu Santo le dice, pasa todo Asia. Estando en Listra le dice, pasa todo Asia. Y estando en Misia le dice, pasa todavía más adelante y ve hasta Macedonia. Y ahí es que debes de predicar mi palabra. Así que dijimos, era el principio. Ahí en Macedonia está el principio del continente europeo. Pero no solamente eso. Ahí en Macedonia dice la palabra de Dios que Pablo y su equipo de misioneros llegaron a Filipos. Y Filipos era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Macedonia se cree que fue fundada por un hombre llamado Masón, así como Abraham era el jefe de una tribu y se formó Israel, así acá se formó Macedonia. Y en Macedonia estaba esa ciudad que no era tan pequeña, pero era una ciudad importante. Ahorita le digo por qué. Y se llamaba Filipo. Esta ciudad fue fundada precisamente por el rey Filipo o Felipe II. Felipe II era el padre de el famoso Alejandro Magno, Alejandro el Grande, allá por el 334 antes de Cristo. Alejandro Magno vivió solamente 32 años, pero nació allí en Filipo. Y usted sabe la historia. Para los más estudiados, bueno, usted sabe que Daniel sirvió a 3 reyes, a 3 emperadores, sirvió a Nabucodonosor, sirvió a Belsasar y sirvió también a Darío. Bueno, cuando Alejandro Magno se levanta como conquistador, estaba reinando en ese momento Darío. Pero Alejandro viene y con 40,000 soldados, pues empieza a conquistar todo el imperio persa, todo el imperio de Media, y bueno, él tenía sed de venganza contra los persas, porque los habían oprimido a los griegos. Así que, bueno, se levanta y los conquista. El imperio de Alejandro Magno realmente conquistó a los persas, a los medos,
a Babilonia, llegó hasta prácticamente hasta la India, a la orilla de la India, y bueno, todo lo que era Asia Menor, todo lo que era Grecia, y prácticamente la mitad de Europa, Egipto, el norte de Egipto, todo eso fue conquistado por Alejandro Magno. Así que, bueno, no estamos hablando hoy de él, pero es significativo que usted sepa que Alejandro Magno era de Filipos. En Filipos, usted sabe, llegó el apóstol Pablo y no solamente predicó ahí la palabra, sino en muchos otros lugares, pero en Filipos estableció la iglesia de los filipenses. Que esta iglesia, por cierto, era una de las iglesias más generosas, más consentidas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esta iglesia respondió con solicitud a el mensaje de el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Así que, hermano, amigo, sigue predicando a donde sea, no importa. No importa a dónde Dios te mande, si hay muchos, si hay pocos, tú ve, predica la palabra de Dios. ¿Qué tal si con tu predicación Dios alcanza a un hombre grande, a un siervo grande, a un siervo poderoso, a un líder tremendo, nacional o político o catedrático, o un tremendo abogado o un tremendo doctor? Tú predica la palabra sin temor, predica la palabra con seguridad, abre tu boca y el Espíritu Santo va a llenar tu boca de su palabra. Así que adelante, hermano, hazlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, ¿qué más significaba para Pablo esa visión de pasa a Macedonia y ayúdanos? 2. Que la dominación romana había fracasado y que la sociedad corrompida necesitaba a Dios. Cuando usted ya sabe, estuvo Jesús sobre la tierra y todavía al tiempo de Saulo, el imperio romano había conquistado el fragmentado imperio de Alejandro Magno y había tomado posesión de todas estas tierras, este territorio. Pero a pesar de que eran fuertes y ayudados por la sabiduría de los griegos y todo, pues en Macedonia, que era, ya dijimos, prácticamente la capital había sido la capital del imperio de Alejandro Magno, este gobierno, este sistema político, pues no funcionaba del todo. Y entonces la sociedad se había corrompido y obviamente necesitaban a Dios. Pablo entiende que allá necesitan a Dios. Número 3. Pablo entiende que había mucha gente rogando con desesperación por ayuda. Como ya dijimos, el macedonio decía, pasa y ayúdanos. Te ruego que nos ayudes. Te ruego que nos ayudes. Bueno, había tantas necesidades, no solamente en corrupción, políticas, quizás en enfermedades, en problemas, en circunstancias graves y difíciles, como hay en nuestros días hoy. Mucha gente está rogando que alguien vaya a compartirle la palabra. Está sufriendo, está enfermo, está debilitado, necesita una despensa, una palabra de ánimo, de aliento. Y necesitamos
activarnos y pasar al otro lado, los límites, las barreras. Y aunque nos han dicho, no salga de su casa, bueno, para algunas cosas, usted ya lo sabe, lo ha hecho. Ha salido por alimentos, ha salido a trabajar. Quizás sea tiempo de salir y ver a alguien que está rogando por ayuda. También la visión le dio a Pablo la seguridad de que Dios lo llamaba y también para qué lo llamaba. Dice, para que les anunciásemos el evangelio. Mire, el apóstol Pablo, de hecho decía, y me propuse no ir a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder y del Espíritu Santo. Si la gente necesita que le ayudemos en lo económico y con una despensa, con ropa, si la gente necesita ayuda en lo social, pero esa es la segunda parte, va implícita cuando cumplimos la primera parte. Y la primera parte es predicar el evangelio, anunciar que por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. Anunciar este mensaje lo primero. Arrepentíos, dijo Jesús, que el reino de los cielos se ha acercado, y creed al evangelio. Así que la primera parte de este evangelio es arrepiéntete y Dios te perdona. La segunda parte es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Deposita tu fe en Jesucristo, porque por fe andamos, no por vista. Sálvate por medio de la fe en Jesucristo, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente, esto es lo mejor que podemos hacer. Punto número 6. Aunque fueron rápidamente, no tuvieron comité de bienvenida, solamente algunas mujeres. Cuando usted lee con calma todo el capítulo 16 del libro de los Hechos, se da cuenta que Pablo junto a su equipo zarparon inmediatamente y llegaron a Filipos, dijimos, pero ahí no había alguien que los estaba esperando ni nada. Dice que en el día de reposo, porque en esa zona de Filipos no había una sinagoga, en la mayoría de lugares donde Pablo habían ido, había sinagogas y ahí llegaban a predicar. Pero aquí no, aquí en el día de reposo, bueno, se juntaban ahí a la orilla del río y ahí hacían las oraciones. Así que no hubo comité de bienvenida, ni para bien ni para mal. Pero dice la palabra de Dios que ahí Pablo les predicó a las mujeres que se reunían. Vean, siempre ha habido más mujeres que hombres. Así que esas mujeres escucharon con atención la palabra de Dios. Hermano, cuando Dios te envía, tú ve, aunque nadie te esté esperando, Dios te va a proveer el transporte, Dios te va a proveer los recursos, Dios te va a proveer para el metro, para un taxi o usas tus dos pies, pero ve, avanza. Y entonces entre esas mujeres dice la palabra de Dios que estaba una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, vendía telas,
teñidas, y ese era un gran negocio. Así que esta mujer era una mujer emprendedora, era una mujer rica, era una empresaria, le iba muy bien en los negocios. Y bueno, no solamente eso, sino que era ansiaba conocer más de Dios, adoraba a Dios, esperaba ser salva, pero no sabía bien cómo. Estaba en la religión judía, hasta que llegó el apóstol Pablo y entonces predicó la palabra de Dios, y dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que ésta escuchara la palabra, se convirtiera a Jesucristo. Y la prueba de que se convirtió a Jesucristo, dice que ella se bautizó junto con toda su familia. Hoy en día la gente escucha la palabra, recibe a Cristo en su corazón y se espera 2, 3, 4 años para bautizarse, para dar el siguiente paso, para dar el paso de fe y avanzar. Pero no, si tu corazón de verdad está arrepentido, te has arrepentido de tus pecados y has creído en el Señor Jesucristo, entonces toma unas breves lecciones y bautízate. ¿Por qué? Porque esta es una de las pruebas de que de veras te has convertido a Jesucristo. El bautismo no te salva, pero es la manifestación externa y pública de que tú has tenido una experiencia interna, una relación con Dios, de que has conectado tu corazón con el corazón de Dios. Pues Lidia se bautizó, y no solamente eso, Lidia también era una mujer muy generosa. Y dice la palabra de Dios que ya que se bautizó ella y su familia, invitó a Pablo, a todo el equipo, y los llevó a su casa. Prácticamente dice que a fuerzas los forzó a quedarse en su casa, y obviamente su casa se volvió como el centro de operaciones de este equipo misionero, que incluso cuando salieron de la cárcel, vamos a verlo en un momento, Pablo y su equipo regresaron a la casa de Lidia otra vez. Bueno, dice la palabra de Dios, usted conoce la historia de Hechos 16:31, donde, no quiero entrar en muchos detalles, una mujer, una joven adivina, está persiguiendo a Pablo y a su equipo, y dice: estos hombres son siervos de Dios, les predican la palabra de Dios, para confundir a la gente de que ella también era de ese grupo, o de que respaldaba ese grupo. Pero usted sabe la historia. Pablo se cansa de esta mujer, reprende al espíritu de Pitón que estaba en esta mujer, y queda libre. Pero sus amos, al ver que se le fue la fuente de su ganancia, acusan a Pablo con los tribunos y con los magistrados, y estos los detienen, los azotan, y bueno, los meten a la cárcel. Y en la cárcel dice que le dicen al carcelero: asegúrate de ellos, que no vayan a escaparse. Y bueno, este carcelero era un hombre obviamente grande, fuerte, feo y cruel. Dice que los metió a lo más profundo de la cárcel, y les puso los pies en el cepo. El cepo era una especie de, como el yugo que ponen en las cabezas de las yuntas de los toros, y para que vayan bien amarrados. Bueno, eran 2 palos así, que tenían hoyos
a la medida de los pies, y entonces ahí se metían los pies arriba de un palo, y arriba otro palo, y ahí quedaban así como las manos, pero también quedaban los pies. Entonces era una posición muy dolorosa y no se podían mover tan fácil. Usted sabe la historia. El apóstol Pablo, Silas, a pesar de estar en esas circunstancias, ellos se ponen a alabar a Dios, a adorar a Dios, y dice que los presos les oían. Y bueno, usted sabe la historia, no quiero dar muchos detalles, pero de repente vino un terremoto, vino un temblor fuertísimo que sacudió toda la cárcel, y dice que se abrieron los candados, todos los candados, no solamente del cepo, sino la puerta de la cárcel, de la celda. Las otras celdas se abrieron. El carcelero llegó espantado y dice que al ver las puertas quiso matarse, y Pablo le dijo: no lo hagas. Entonces, bueno, aquí estamos todos. Prendió la luz y se dio cuenta que ellos podían haberse escapado y no se escaparon, pero también se dio cuenta que algo más grande que él y más poderoso que los magistrados y los gobernadores había pasado por ahí y había abierto todas las puertas y todos los candados. Ahí es donde cae postrado ante Pablo, que lo levanta, por cierto, y le dice el carcelero, el hombre cruel y terrible, el malo, el pecador, le dice a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Usted sabe la historia. Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que dice que también el carcelero los llevó a su casa. Y allí en su casa Pablo les predicó a toda su familia, porque en las casas es donde se gana la familia. Así que les predica a toda su familia. ¿Y qué pasa? Dice que se bautizó él con toda su familia, igual que Lidia. La prueba de que de veras te has convertido, te has arrepentido de tus pecados, es: bautízate, bautízate por inmersión, que simboliza la muerte de Cristo y la resurrección a una nueva vida. Así como Cristo murió y resucitó, así cuando somos sumergidos en el agua, simbólicamente estamos muriendo, y cuando salimos estamos resucitando a una nueva vida. Así que bautízate, hermano, ya vamos a tener bautizo pronto. Así que apúrate y toma las clases que necesitas tomar, breves. Adelante. Bien, y se bautiza, y ¿qué pasa? Bueno, ahora sí, prácticamente los magistrados mandan decirle: ya suelta a esos hombres, y etcétera. Ahí está toda la historia que usted ya sabe, pero a lo que voy es esto. Esos fueron los primeros frutos de esa visita a Macedonia, a Filipos. Algunas mujeres, Lidia, la familia de Lidia, el carcelero, la familia del carcelero, y de ahí se empezó una grande y poderosa iglesia en esa zona de Filipos. Así que, bueno, lo que quiero enfatizarte es: Lidia era una mujer buena o noble, y ya dijimos empresaria, emprendedora, nada que ver con un carcelero que era malo, mal hablado, cruel, egoísta. Pero sin embargo, tanto el uno como el otro necesitaban oír la palabra de Dios para convertirse a Jesucristo y para salvarse.
Otra vez digo, no tengas miedo, hermano, de hablarle a un doctor la palabra de Dios. Él tiene una profesión y puede ser experto en su área, pero su alma está vacía, su alma está hueca, su alma está triste, su alma también enferma, su alma también se deprime, también su alma está temeroso de contagiarse o de lo que sea. No tengas temor de hablarle la palabra de Dios a un empresario. Ahora mismo muchos empresarios lamentablemente han quebrado su negocio, su empresa está a punto de desaparecer. Necesitan un ancla para depositar su fe ahí. Necesitan a Jesucristo, necesitan entender que aun si perdiera todas sus riquezas, pero puede salvar su alma, y que si salva su alma, entonces todo lo demás le puede venir por añadidura. ¿Te das cuenta? Entonces, no importa quién sea, no importa si es un pandillero o si es un secuestrador o sicario, no importa quién seas, no importa. Dios también ama a estas personas. Dios también quiere salvar a estas personas. Dios también quiere tocar el corazón de esas personas. Y Dios también quiere llenar el corazón de esas personas, como llenó el corazón del malhechor en la cruz del Calvario. Dios también quiere salvarte a ti, querido amigo, querida amiga, querido joven, señorita, adolescente. Dios te ama. Dios sabe que has cometido errores, que has fallado. Dios sabe que has pecado. Dios sabe que has hecho muchas cosas desagradables para Dios y para los hombres. Pero aún así Dios te ama y Dios quiere perdonarte. Por favor, sálvate. Entrégate a Jesucristo y recibe a Cristo en tu corazón para que Él perdone tus pecados. Ahora bien, quiero ir terminando con esto que es también demasiado importante. Ya vimos todo lo que significa o significó para Pablo y para su equipo ese llamado de parte de Dios por esa visión: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero ahora viene la pregunta: ¿qué significa para nosotros hoy en día eso de pasa a Macedonia y ayúdanos? El segundo nivel, el siguiente escalón: dejar de estar pasivos y empezar a avanzar. Decíamos la semana pasada, preparar el regreso, no estancarnos. Quiere decir que debemos de salir adelante. Nosotros tenemos mucho que darle a la gente, no nada más en palabras, en testimonio, en fe, en señales, en prodigios. Podemos hacerlo si dejamos que Dios nos use y dejamos que el Espíritu Santo nos dirija. ¿Qué significa para nosotros? Terminamos con lo de Pablo. 7. Los que pidieron ayuda, que fueron los de Macedonia, después ayudaron a Pablo y a los pobres de Jerusalén. Bueno, ¿dónde dice eso? Vea en Hechos, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, no lo vamos a alargar tanto, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, ya no era una, ya no nada más era la de Filipo, a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, aunque ellos estaban en pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban en tribulación,
estaban también en pobreza, porque hubo un hambre en aquellos tiempos, pero aún así dice que abundaron en riquezas de su generosidad, y aún de lo que no tenían, dieron para los pobres de Jerusalén y dieron para el apóstol Pablo. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hoy en día muchos decimos, no tengo, y ya automáticamente al decir no tengo, ya no damos. Cuando debemos de esforzarnos por dar, precisamente cuando no tenemos, es cuando tenemos que dar. Cuando estamos en problemas, es que tenemos que adorar y alabar a Dios, sacrificios de alabanza. Cuando estamos bien, pues bueno, cualquiera alaba y glorifica a Dios. Pero dice que dieron aún más allá de sus fuerzas. Yo quiero hasta pensar que no tenían, pero sabían que era necesario ayudar a los pobres y ayudar también al siervo o a los siervos de Dios, y hasta pidieron prestado, yo no sé, o consiguieron, pero ayudaron. Y dice el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los macedonios seguían rogando, pero ahora le decían a Pablo, déjanos cooperar. Pero es que ustedes casi no tienen, casi están igual que aquellos. No, pero nosotros queremos ayudar, nosotros queremos dar. Nosotros te rogamos que nos ayudes y que nos dé la oportunidad de participar en este servicio por los santos. Y luego dice el 5, y no lo esperábamos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron primeramente al Señor y después a nosotros. ¿Se da cuenta? Cuando alguien se da a Dios primero, entonces ya no valora tanto los bienes de esta tierra. Se da cuenta que él le está esperando una patria mejor, una ciudad santa, la ciudad celestial. Se da cuenta que los bienes de este mundo son pasajeros, que no se va a llevar nada cuando se muera, y entonces hace lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: haced tesoros en los cielos, donde el orín no mina ni la polilla corrompe. Cuando alguien se entrega primero a Jesucristo, decía Sam Houston, yo quiero que me bauticen junto con mi cartera, porque también mi cartera debe de convertirse al Evangelio. Y ya que fue bautizado, ahora sí fue generoso para las necesidades de la gente y para las necesidades de los siervos de Dios. Entonces, los de Macedonia primero se convierten a Cristo y ahora hasta ruegan que les dejen participar en ese servicio. Luego, en 2 de Corintios, capítulo 11, dice el versículo 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Les decía a los corintios, yo de ustedes no tengo prácticamente nada, porque cuando he necesitado algo he trabajado con mis manos, y cuando no pude trabajar con mis manos,
Bueno, y tuve necesidad, los hermanos de Macedonia, los filipenses, de la iglesia consentida de Pablo, todos ellos, dice, vinieron y me trajeron ofrendas, me trajeron ayuda, apoyo, todo lo que yo necesitaba, ellos lo suplieron. Pero les reprochaba a los corintios y les decía, pero ustedes nada. Así que ustedes no van a quitar mi gloria, porque yo lo que he necesitado, el Señor es el que me lo ha dado. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, significa que existen muchas personas ansiosas y necesitadas de escuchar el Evangelio y hambrientas también de la salvación de su alma, que están perdidos, tristes, vacíos, enfermos, adoloridos y que necesitan ayuda. También a nosotros no nos están diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, pero están diciendo, crece, madura, manifiéstate, danos testimonio como hijo de Dios, ayúdanos de una manera, de otra manera, aconséjanos, cuídanos, estamos enfermos, tenemos sed, tenemos hambre, ayúdanos. Eso es lo que significa para nosotros, pasa. Sigue al siguiente nivel. No te estanques. 2. Significa que predicar el Evangelio es la mejor ayuda que podemos brindar al mundo y anunciar el perdón de los pecados mediante el arrepentimiento y el inicio de una nueva vida por medio de nuestra fe en Jesucristo. Hermano, si tienes algún recurso y puedes compartirlo, compártelo. Si tienes alguna despensa en lo físico, compártela con alguien que todavía la necesite. Pero lo más importante es comparte la palabra de Dios, comparte el Evangelio de Jesucristo y ya lo dijimos, el arrepentimiento de los pecados y la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Número 3. ¿Significa que las visiones y revelaciones que Dios te da? No son para que las guardes, sino para que las compartas y las realices o las lleves a la práctica con tu equipo de ministerio. Si Dios te está hablando, por favor comparte lo que Dios te está diciendo. Por favor junta a tu equipo de ministerio. No sé cuál sea tu equipo de ministerio. Puede ser adoración, alabanza. Haz algo para glorificar a Dios. Puede ser comunión y compañerismo. Prepara algo para que el Señor sea glorificado. Y todos juntos podamos ir a predicar la palabra de Dios. En las plazas, en las calles, donde sea. Si tu equipo es el de evangelismo, haz algo. Prepárate, dijimos la semana pasada. Apréndete el plan de salvación. Haz algo. Prepárate en oración, en ayuno. Si tu equipo es el de ministerio, pues entonces prepárate a servir a la gente. Si tu equipo es de discipulado, entonces prepárate para enseñar a la gente. Pero prepárate, haz algo para gloria de Dios y habla de la visión que Dios te está dando. 4. Significa que si Dios te llama, debes de responder de inmediato, no cuando tú quieras. Hazlo ya, no te demores. ¿Para qué esperar otro año? ¿Para qué esperar 5 años? Bautízate ya, no esperes. Crece. Toma un discipulado. Madura, avanza. ¿Por qué esperar tanto tiempo cuando estamos viendo en estos días que la vida es tan frágil y se nos va como un pensamiento o como la neblina? ¿Por qué esperar tanto? Ya, hermano, hermana, ponte las pilas, échale ganas, sal adelante y
persigue la visión que el Señor nos ha dado en avance de fe, o la que te haya dado a ti en particular, que seguramente va a ser para complementar la visión general que Dios ha dado a la familia avance de fe. 5. Significa que te concentres en el lugar donde Dios te dijo. A Pablo Dios le dijo Macedonia en ese momento. Olvídate de lo demás, ve a Macedonia. Y se concentró en Macedonia. Ya después lo llevó a Asia y dijimos estuvo otros años allá. Pero por lo pronto, concéntrate en donde Dios te plantó. Allí florece y ahí fructifica. Concentra allí tus dones, tus ministerios. Concentra allí tu tiempo. Concentra tu dinero y tu esfuerzo. Hay alguien que lo necesita. Concéntralos. Ese lugar que Dios nos ha dado para reunirnos como familia avance de fe, que sea nuestro cuartel general para prepararnos, pero no para quedarnos ahí, dijimos la semana pasada, encerrados, sino para salir adelante como un ejército poderoso, como el ejército de Alejandro Magno, que con 40,000 hombres, bueno, empezó a conquistar a todos los imperios que había habido, los medos, los persas, bueno, a Babilonia, bueno, a todos esos imperios. Así que échale ganas y si se puede. Significa que Dios te da la oportunidad de cumplir su visión, ejerciendo tu misión. Gana a otros y discípulalos. Puedes cumplir la visión de Dios si ejerces la misión que Él te está dando. Él nos envía para ganar, decía el papá de Rick Warren, a uno más para Cristo.